Prepárese y enseñe por el Espíritu. Predicar mi Evangelio por el Espíritu. Sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. La preparación espiritual es muy importante porque enseñamos principios del Evangelio. A los miembros de la clase les costará entender si no nos preparamos espiritualmente. Se tiene que sentir en la mente y en el corazón. Al prepararse por el Espíritu, deleitándose en las palabras de Cristo y anotando las impresiones que reciba, esas experiencias se trasladarán a su vida diaria y se manifestarán en su enseñanza. Leo las Escrituras cada mañana y luego leo de qué trata la lección. Pienso en ello durante un par de días y recibo ideas de lugares diferentes. Entonces pienso en los niños de la clase o del tiempo para compartir. ¿Qué les resultará interesante? ¿Qué le ayudaría a aprender a una persona o a otra? Le doy vueltas en la mente durante toda la semana antes de redactarlo y comprometerme a cómo va a ser la lección. Me gusta que lo relacionen con la vida cotidiana. Y entonces me siento y lo preparo todo. Pero es un proceso semanal. Algunos verán lo que se les da como un concepto para llevarlo consigo a su vida diaria. Y eso es de lo que se trata, ¿verdad? Para ser una persona holística y centrada en Cristo, hay que empezar por tomar lo que uno aprende en la iglesia e incorporarlo a cada aspecto de la vida. Enseñamos lo que somos. Nuestra conducta puede determinar si se aceptan o rechazan nuestras palabras. De nuevo, ¿qué clase de hombres y de mujeres habéis de ser? Aún como yo soy. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: hagan todo lo que enseñen a sus alumnos que deben hacer: ayunar, dar testimonio, pagar el diezmo, asistir a sus reuniones, asistir al templo, santificar el día de reposo, prestar servicio de buena gana en la iglesia, hacer noches de hogar y oraciones familiares, mantenerse solventes y ser honestos e íntegros. Al grado en que se desempeñen de acuerdo con el reto y la asignación que tengan, la imagen de Cristo llega a grabarse en sus rostros. A efectos prácticos, en ese salón de clase, en ese momento, en esa situación y con esa inspiración, ustedes son Él y Él es ustedes. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 5 al 11 de abril. Nuestra clase se titula "Eres llamado a predicar mi evangelio". Doctrina y convenios, las secciones del 30 al 36. Esta lección me ha encantado, hermanos. Ese título, "Eres llamado a predicar mi evangelio", nos dice mucho, ¿verdad? Muchas veces pensamos, cuando vemos a nuestros misioneros con sus camisas blancas, con sus plaquitas de color negro, pensamos que ellos son los únicos llamados a predicar el evangelio, que ellos son los únicos que tienen esa responsabilidad en el reino del Señor. Hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio del Señor. Todos necesitamos abrir nuestras bocas y enseñar a nuestros hermanos a hablarles acerca del Salvador.
hablarle acerca del maravilloso plan que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Es nuestro deber, es una tarea importantísima que tenemos en este tiempo de probación. En esta lección vamos a aprender cosas muy importantes. Una de ellas es que somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, como hemos mencionado. Y la otra es que el Señor nos prepara para la obra que Él desea que hagamos. En estas secciones que vamos a estudiar, hermanos, vamos a escuchar los llamamientos que el Señor hizo a varias de las personas que fueron bautizadas en esos inicios de la organización de la iglesia. Vamos a leer un poco de la historia de esas personas. Vamos a aprender lecciones muy importantes, porque cuando el Señor les llamaba, además de llamarles, el Señor les explicaba cómo debían trabajar en su obra, qué era lo que debían hacer. El Señor los aconsejó muy bien, pero además de aconsejarlos, el Señor les explicó con gran ternura cuáles eran las bendiciones que tenían prometidas al ser perseverantes y al estar dispuestos a trabajar en la edificación de su reino. Vamos a recordar, hermanos, que también en la clase pasada estuvimos hablando de situaciones difíciles por las que pasó el profeta. Recordemos aquel asunto de aquella extraña piedra en la que el hermano Hiram Page, que era uno de los 8 testigos, decía ver revelaciones. Recordemos que eso tuvo cerca de la segunda conferencia que se llevó a cabo de la iglesia. Muy bien, habíamos mencionado que se habían aclarado estos asuntos con gran esfuerzo por parte del profeta, esfuerzos que fueron inspirados por el Señor. A mí me encantó esa parte, hermanos, porque nos dio una gran lección de humildad nuestro profeta. Él hubiese podido reaccionar muy airosamente y defender su autoridad, pero no lo hizo así. Él buscó la inspiración del Señor y pensó en las distintas cosas que podían ocurrir si él no actuaba correctamente. Y así lo hizo. Tenemos entonces que recordar que cuando mencionamos acerca de esa situación, mencionamos que lamentablemente entre las personas que creían en esas revelaciones que decía recibir el hermano Page, estaban Oliver Cowdery y también David Whitmer, que tanto había ayudado y que tan firme estaba en las cosas del Señor. Entonces tenemos que en la primera sección que vamos a estudiar, que es la número 30, el Señor le da una reprimenda a David Whitmer, le dice, le amonesta acerca de la situación que se presentó y lo manda a reflexionar acerca de lo que ocurrió. Vamos a leer qué es lo que le dice el Señor. En la sección 30 nos dice, en el cabecero del pasillo, en el cabecero de la sección, recordemos que siempre se da una pequeña referencia histórica del contexto que estaba en el momento en que se llevó adelante la revelación. Y tenemos que dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a David Whitmer, a Peter Whitmer, hijo, y a John Whitmer en Fayette, Nueva York, en septiembre de 1830, tras la conferencia de 3 días que se realizó en Fayette, pero antes de la partida de los élderes de la iglesia. El contenido de esta sección se publicó originalmente como 3 revelaciones. El profeta lo combinó en una sola sección para la edición de 1835 de Doctrinas y Convenios. Tenemos aquí que nos dice antes de la partida de los élderes de la iglesia. Recordamos que también en la lección anterior de las otras secciones que estudiamos,
mencionábamos acerca de que fueron enviados como misioneros a enseñar a las tribus de indios, a los lamanitas. Empezamos a hablar acerca de eso, que fueron algunos elegidos para ello, y vamos a mencionarlo de nuevo aquí en esta lección. Recordemos también, hermanos, para que no nos confundamos, que las secciones de doctrinas y convenios no están exactamente seguidas en orden cronológico, y por eso muchas veces hablamos de acontecimientos que han ocurrido antes de lo que estamos mencionando. Por lo tanto, tomemos en cuenta y tratemos de llevar más o menos el orden de los acontecimientos, recordando que no están exactamente ordenados cronológicamente. En el primer versículo de la sección 30, el Señor le dice a David Whitmer: he aquí, David, te digo que has temido al hombre y no has confiado en que yo te fortalecería, como debiste haberlo hecho. Esta amonestación que le hace el Señor a David Whitmer, y cuando le dice, has temido al hombre y no has confiado en que yo te fortalecería, debemos, hermanos, entender el término que está utilizando el Señor aquí. Porque cuando el Señor habla, has temido más al hombre, el Señor se refiere a que Él ha puesto más su confianza en un hombre que en lo que el Señor le decía. Ha puesto más su confianza en las situaciones y en los sentimientos del mundo antes que en lo que el Señor le había manifestado en su corazón. Para que entendamos esta expresión mejor, recordemos cuando hablamos de las 116 páginas del Libro de Mormón que se perdieron. Recordemos que al profeta José Smith el Señor le dijo esas palabras también, que había temido más al hombre, refiriéndose a que el profeta, en lugar de hacer caso a lo que el Señor le decía, cuando le advertía de que no debía dejar que las 116 páginas se las llevara Martin Harris, él se había apoyado más en ayudar a su amigo. Se había inclinado más en pensar que su amigo se sentía mal y que no tenía malas intenciones, que solo quería fortalecer la confianza en el Libro de Mormón, en la obra que se estaba realizando, y no tener tanta gente en contra, especialmente la esposa de Martin Harris. El profeta estaba muy preocupado por su amigo, por lo cual estaba más centrado en un hombre que en lo que el Señor le había indicado. Y esto mismo le ocurrió a David Whitmer, que se dejó influenciar por esas revelaciones que supuestamente recibía el hermano Page. Y al parecer, según menciona la historia, David Whitmer contribuyó mucho a que su familia se convenciera de que esas revelaciones eran verdaderas. Y por eso el Señor lo amonesta de esa manera, y de esta forma es como debemos entender lo que el Señor le dice allí, que has temido más al hombre. Tenemos también que el Señor le dice, sino que tus pensamientos han estado en las cosas de la tierra, más que en las que son de mí, tu Creador, y en el ministerio al cual has sido llamado, y no has prestado atención a mi espíritu, ni a los que han sido nombrados sobre ti, sino que te han persuadido aquellos a quienes no he mandado. Por tanto, quedas a solas para consultarme por ti mismo y reflexionar sobre las cosas que has recibido. Tenemos allí una gran lección, hermanos. Muchas veces caemos en la duda, en dudar de nuestras autoridades generales, en dudar de las cosas que han sido reveladas por el Señor, y debemos tener mucho cuidado. Tenemos, con respecto a lo que estamos hablando, lo siguiente: el desviarse de la senda estrecha siempre acarrea algunas consecuencias
que permanecen aún después que se ha recibido perdón por el pecado. Cuando el Señor le dijo a David Wigmer que tus pensamientos han estado en las cosas del mundo, tenemos que analizar esa parte muy bien, hermanos, y podemos hacer el siguiente ejercicio. En lugar de decir David Wigmer, podemos poner nuestro nombre, para que quizás entendamos mejor qué le quiso decir el Señor. Porque lamentablemente, aunque muchas veces no nos demos cuenta, nosotros también desviamos nuestros pensamientos y nuestras intenciones más hacia las cosas del mundo. La mayoría de los santos de los últimos días podrían poner en esos versículos su nombre en lugar del de David Wigmer y encontrarían que pueden aplicar el consejo a sí mismos. Son pocos los que en un momento u otro no se han preocupado más por las cosas de esta tierra, dándoles un lugar de prioridad sobre las cosas de Dios. Así como le sucedió a David Wigmer, esas personas también quedan a expensas de sus propias fuerzas para averiguar qué han hecho de malo. David Wigmer creyó en las revelaciones de otra persona que no estaba autorizada para recibirlas. ¿Cómo nosotros nos enfocamos más en las cosas del mundo que las del Señor? ¿Cómo nosotros nos dejamos convencer más por otras personas? Incluso hasta pueden ser dentro de la misma iglesia. Quizás podemos recordar, hermanos, situaciones que no son muy familiares. Por ejemplo, con respecto al día de reposo. Se nos ha enseñado y el Señor nos ha dado testimonio más que suficiente de ello, que es su día y que debemos respetarlo. ¿Cómo nos desviamos nosotros cuando escuchamos aquellas expresiones tan aparentemente tan lógicas? Al decir, por ejemplo, trabajas toda la semana, estás cansado y también el domingo debes trajinar para ir a la capilla. Y si tienes llamamiento, aún más difícil. Puedes permitirte no ir. Quizás asistir una vez al mes, estás cansado. Y es lo que nosotros vemos como algo lógico. O hay tantas cosas que no puedes hacer entre semana. ¿Qué importa que las hagas el domingo? Puedes salir a comer, puedes salir a divertirte, es tu derecho. Has trabajado, eso no te hace una mala persona. Y todas esas lógicas del mundo terminan por aplastarnos y hacer que desoigamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y debemos tener mucho cuidado, porque así como a David Wigmer, el Señor puede decirnos, ahora reflexiona por ti mismo y date cuenta de lo que has hecho mal. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha indicado lo que es correcto. Y si nosotros hemos decidido desviarnos, también debemos decidir reflexionar sobre ello, asumir las consecuencias y desear y buscar la manera de rectificar lo que no estamos haciendo bien. Tenemos también, continuando con los versículos que nos dicen lo siguiente. He aquí Peter Wigmer es el hermano de David. Y dice, te digo que emprenderás tu viaje con tu hermano Oliver, porque ha llegado la hora en que me es prudente que abras tu boca para declarar mi evangelio. Por tanto, no temas, sino da oído a las palabras y al consejo que te dé tu hermano. Y padece con él en todas sus aflicciones. Fíjense cómo el Señor le está aconsejando a Peter cómo debe participar en su obra. ¿Qué es lo que debe hacer él? Tiene que viajar con su hermano Oliver hacia la búsqueda de los lamanitas. Le dijo, no temas, da oído a las palabras y al consejo de tu hermano. Le dijo, padece con él en todas tus aflicciones, en todas sus aflicciones, elevando tu corazón hacia mí continuamente, en oración y fe, para la liberación de él y la tuya, porque le he dado poder para edificar mi iglesia entre los lamanitas.
manitas. Tenemos aquí algo de lo cual, como mencionamos al principio, hablamos en la clase anterior. Quiero leerles un poco acerca de cómo fue esa misión, quiénes fueron a esa misión, que luego también lo veremos en estas secciones, cómo fueron designados aquellos que debían acompañar a Oliver Cowdery. Tenemos que la misión entre los lamanitas fue un movimiento muy importante de la iglesia, que aunque joven crecía con vigor. Oliverio Cowdery fue el primer miembro a quien se llamó para dicha misión. Luego Peter Whitmer, que es lo que estamos mencionando ahora. Peter Whitmer, hijo, recibió el llamamiento. Y más adelante también lo recibieron Parley Pratt y Siva Peterson. Inmediatamente después de la conferencia, el pequeño grupo emprendió la peligrosa jornada en la que habrían de recorrer más de 2.400 kilómetros y la hicieron a pie, confiados en que el Señor les abriría el camino. Cerca de Buffalo, estado de Nueva York, visitaron a los indios Cattaraugus y les dejaron el libro de Mormón, después de lo cual siguieron camino a Kirtland, estado de Ohio. Allí visitaron a Sidney Rigdon, que era entonces un ministro bautista, era él, muy popular. Él y algunos de sus amigos se convirtieron a la iglesia. Sidney Rigdon era un ministro, como nos mencionan allí, de la iglesia bautista, y ellos eran muy fuertes en su religión, él era muy popular. Cuando salió esta misión especial hacia los lamanitas, Parley Pratt era amigo de Sidney Rigdon, y él sabía que su amigo, aunque no estaba en la verdad, era un hombre que buscaba las cosas del Señor. ¿Y qué vio él? Vio la oportunidad en una persona que podía ser receptiva al Evangelio y que podía comprender las cosas que le iban a enseñar. Por lo cual, cuando ellos salieron a la misión, como nos mencionan aquí geográficamente, ellos hicieron ese pequeño desvío para ir a hablar con Sidney Rigdon. Quizás en principio se pueda pensar, pero ellos se desviaron a hacer otras cosas que no fue lo que el Señor le mandó. No, hermanos. Esto que realizaron era más bien preparado por el Señor, porque veremos más adelante como Sidney Rigdon tenía una misión muy importante que el Señor le iba a encomendar. Y efectivamente, como lo pensó Parley Pratt, su amigo realmente entendió el Evangelio y lo aceptó. Y junto con él, 130 personas más de su congregación se bautizaron en la iglesia, llegando a ser una de las ramas más grandes de los santos. Continuando entonces con el relato, nos dice que habían ido a pie, como habíamos mencionado. También visitaron a Sidney Rigdon, como ya también hemos explicado. Durante un tiempo, los misioneros se dedicaron noche y día a enseñar el Evangelio a la gente de Kirtland y a sus alrededores. Después de haber ordenado a Rigdon, Isaac Mullin, John Murdoch y Lyman Wish y otros al ministerio, partieron en dirección al oeste, cerca de Sandusky, y visitaron a la tribu de los Hurones y les predicaron el Evangelio. En las ciudades de Cincinnati y San Luis tuvieron muy poco éxito. En esta última, grandes tormentas de nieve les dificultaron la marcha. A principios de 1831 continuaron camino recorriendo cerca de 500 kilómetros a pie por las praderas, sin contar con refugio ni fuego, y viviendo de maíz congelado, pan y carne cruda de cerdo. Finalmente llegaron a Independence, en el límite oeste del estado de Missouri, y habían viajado durante 4 meses y sufrido dificultades indecibles.
habían predicado a 2 tribus indias y a miles de blancos, dejando organizada varias ramas fuertes de la iglesia. Después de un breve descanso en Independence, 3 de los hermanos cruzaron la frontera entre indios y blancos para hacer una visita a los indios Shawnees, y luego fueron a predicar a los Delawares, quienes manifestaron gran interés en el libro de Mormón. Esto despertó la envidia de algunos ministros religiosos que hablaron con los agentes de gobierno encargados de asuntos indígenas y los convencieron de que expulsaran a los misioneros del territorio indio. Por lo tanto, los hermanos regresaron al condado de Jackson en Missouri, donde predicaron por un tiempo con mucho éxito. Tenemos también que durante esas etapas, hermanos, que pasaron por tantas dificultades, incluso Parley Pratt fue arrestado. Todo esto hecho por los enemigos de la iglesia, tratando de que no siguieran extendiendo el evangelio y que no siguieran gente convirtiéndose a la iglesia. Esta historia es un poco extensa y a lo mejor piensan, pero contar todas estas cosas igual es innecesario. Yo pienso que es realmente necesario escuchar todo lo que ellos pasaron, cuánto lucharon, cómo fueron las cosas. Son de gran ejemplo y de ayuda para comprender cómo estaban trabajando y para tomar también su ejemplo. Tenemos entonces también que el Señor le dice a Peter: sé diligente en guardar mis mandamientos y serás bendecido para vida eterna. Amén. Entonces también le habla a otra persona, que es a John Wimber, y le dice: he aquí mi siervo John, te digo que desde ahora en adelante empezarás a proclamar mi evangelio como con la voz de trompetas. Tenemos que en John Wimber hay un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de tomar, así como lo hizo bien en la parte de su servicio a la iglesia. También debemos de tomarlo como una advertencia, recordando lo que el Señor siempre nos dice. Para poder perseverar, nosotros debemos seguir al lado de Él, seguir orando incesantemente para no ser tentados y para no desviarnos. Porque muchas veces, hermanos, hemos escuchado casos muy tristes de personas que con gran fuerza dentro de la iglesia, con muchos años sirviendo al Señor, lamentablemente han dejado de hacerlo. Y este fue el caso de John Wimber. Y es realmente triste, hermanos, porque nos preguntamos, ¿cómo pasó eso? Y yo les invito a reflexionar. ¿Será tal vez que nos confiamos demasiado y pensamos que nuestro servicio tiene un límite de tiempo? O tal vez nos confiamos demasiado y pensamos, ya sé lo suficiente como para tener que consultar al Señor y orar incesantemente como Él lo recomienda. Vamos a ver qué fue lo que pasó con John Wimber. Se llamó a John Wimber a trabajar especialmente entre los santos. Él era muy activo en la iglesia como ayudante del profeta. Colaboró en la recopilación de las revelaciones y acompañó a Oliverio Cowdery al condado de Jackson para supervisar la impresión de estas. Era uno de los 7 sumos sacerdotes a quien se llamó a presidir la iglesia en el condado de Jackson. También fue historiador de la iglesia y editor de importantes publicaciones, pero no permaneció fiel. Entonces es un ejemplo, hermano, que nosotros debemos meditar y tener cuidado con ello. En la siguiente revelación, que es la número 31, nos habla de un hermano que se llamaba Thomas B. Marsh. Esta revelación nos dice fue dada por medio de José Smith para este hermano en septiembre de 1830. La ocasión fue inmediatamente después de una
una conferencia de la iglesia, que es aquella conferencia de la que hablábamos al principio. Thomas B. Marsh se había bautizado en una fecha anterior de ese mismo mes y había sido ordenado elder en la iglesia antes de recibirse esta revelación. El Señor le dice lo siguiente en el primer versículo: Tomás, hijo mío, bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. Son palabras muy dulces, hermanos, muy hermosas las que el Señor dirige a este hermano, al hermano Marsh. La restauración había comenzado a atraer a algunos de los hijos más nobles de Dios, entre los que se encontraba este hermano, Thomas Marsh, y a quien se dirigió esta revelación que tenemos en la sección 31. Él le dice, el Señor le dice, bendito eres por motivo de tu fe. Era una persona muy especial, hermanos. Thomas Marsh había aceptado el Evangelio por haber recibido un testimonio del Espíritu concerniente a 16 páginas del libro de Mormón, luego de lo cual se mudó a Palmira a fin de unirse a la iglesia. El suyo es un ejemplo de lo que es la fe. Muchos investigadores no se conmueven aunque dispongan de toda una biblioteca para obtener información. En este versículo Dios lo elogia por su fe. Un gran ejemplo, hermanos. A veces queremos saber tanto, a veces queremos averiguarlo absolutamente todo, conocer absolutamente todo y tener a nuestra disposición cúmulos inmensos de información solo para decir, ahora tengo fe. Fíjense cómo este hermano tuvo su testimonio y cómo fue firme y se convirtió en un gran siervo del Señor. Vamos a ver lo que el Señor le dice, porque le menciona cosas muy importantes. Le habla de algo que a nosotros nos afecta muchas veces y que algunas veces, hasta por esta causa, nosotros equivocadamente nos desviamos y nos apartamos del Señor. Y en la familia, quizás muchas veces nosotros en algún momento hemos pensado, me está ocupando demasiado tiempo las cosas del Señor. Yo necesito enfocarme en mi familia. Entonces se apartan por completo. Hermanos, el Señor sabe de nuestras necesidades y nuestras situaciones. Él conoce de nuestras aflicciones. Nosotros podemos seguir firmes en su obra y Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y por muy pequeño que sea el servicio que nosotros prestemos en su obra, el Señor lo valora grandemente porque nos estamos esforzando en realizarlo. El Señor le dice, he aquí, te han sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Sin embargo, te bendeciré a ti y a tu familia, sí, a tus pequeñitos. Y viene el día en que creerán y conocerán la verdad, y serán uno contigo en mi iglesia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Lo que allí le dice el Señor al hermano Marsh, es bien importante, hermanos. Yo siento mucho regocijo cuando en ocasiones he dicho a los hermanos, cuando se abraza el Evangelio de Jesucristo, y muchas veces somos únicos miembros en la familia, que lo somos, pensamos, ¿qué puedo hacer? Soy como una gota en el océano. Hermanos, las bendiciones del Señor son inmensas y nos rodean grandemente a nosotros, sus siervos. Alcanzan a nuestros seres queridos. Por eso debemos de confiar en Él. Él hará lo que sea necesario para que nosotros estemos bien. Aunque tengamos que hacer algunos sacrificios, Él lo entiende y Él sabe. Cuando no podemos hacer más, Él lo sabe. Y como mencioné antes, por muy pequeña que sea la labor que nosotros hagamos,
para edificar su reino, para él es algo de gran valor. Tenemos entonces que el Señor le dice: sí, abriré el corazón de los del pueblo y te recibirán y estableceré la iglesia por tu mano. El Señor lo estaba mandando a predicar. Dada la situación de aflicción y sus problemas con su familia, quizás él pudo sentir temor y no querer hacerlo, pero fue fuerte y confió en las promesas del Señor. Y el Señor les dice: y los fortalecerás y prepararás para la hora en que serán congregados. He aquí te digo que serás cual médico para la iglesia, pero no para lo del mundo, porque no te recibirán. Vamos a entender esas palabras que le dijo el Señor al hermano Mark. El hermano Bruce McConkie nos dice unas palabras muy importantes que son: la gran obra de todo hombre es crear y perfeccionar una unidad familiar eterna. La salvación es una meta familiar. Siempre debemos recordar eso. Y el Señor le promete que su lengua sería desatada. Pero su lengua sería desatada sin que él tuviera que hacer nada. Meditemos un poco en eso. Cuando el Señor nos impulsa, cuando el Señor nos ayuda, cuando el Señor prepara la vía, cuando nosotros estamos puestos y prestos a su servicio, ¿verdad? Tenemos que mientras Thomas Marsh se mantuvo fiel, fue un orador elocuente. En la época de las dificultades en el condado de Clay, estado de Missouri, fue elegido para formar parte de un comité que se encargaría de presentar las quejas de los santos ante las autoridades del estado. En aquella ocasión habló en forma tan elocuente que el general Atkinson, uno de los que se encontraban allí, lloró. Y los presentes aprobaron una resolución de ayudar a los santos a encontrar un nuevo lugar de residencia. Tenemos también que el Señor le dijo unas palabras muy importantes. Le dijo que iba a fortalecer a las personas para la hora en la que serán congregados. Acaba de revelarse el principio del recogimiento. Marsh iba a ser uno de los siervos del Todopoderoso, cuya tarea sería fortalecer y preparar a la gente para el recogimiento. Para congregarse en Sion se requería fuerza de carácter y preparación. Más aún porque la ciudad de Sion tenía todavía que edificarse y era necesario obedecer las leyes de Dios. En el otoño de 1832, Marsh encabezó a un grupo de santos que fue al condado de Jackson, estado de Missouri. Tenemos también que el Señor le dijo al hermano Marsh que él sería como un médico para la iglesia. ¿Por qué le dijo el Señor esas palabras? Bueno, el hermano Marsh, Thomas Marsh, tenía grandes conocimientos de medicina relacionada con las hierbas. Y él ayudaba a muchas personas a sanar con esos conocimientos que él tenía usando hierbas naturales. Pero aunque ayudó a muchas personas a curar sus enfermedades físicas con estas hierbas, cuando el Señor le dijo que sería como un médico para la iglesia, es porque él no iba a sanar solamente cuerpo físico, sino porque iba a sanar almas. Tenemos que el hermano Marsh ayudó a muchas personas espiritualmente a enfrentar sus dificultades, sus problemas. También nos menciona en la historia que él formó parte de muchos tribunales de la iglesia como autoridad presidente. Y en esos casos, por medio de las reglas y las leyes de la iglesia, ofrecía esperanza a los que se arrepintieran. Tenemos entonces una gran persona en el hermano Marsh y tenemos que al final el Señor aconseja. Como hemos mencionado al principio, el Señor no solamente llama a los hermanos, el Señor les aconseja lo que deben hacer y le dice: ora siempre,
para que no entres en la tentación y pierdas tu galardón. Sé fiel hasta el fin y he aquí estoy contigo. Estas palabras no son de hombre ni de hombre, sino mías, sí, de Jesucristo tu Redentor por la voluntad del Padre. Amén. Seguidamente tenemos, hermanos, la siguiente sección, que es la 32. Y tenemos que allí tenemos que esta revelación fue dada para Parley Pratt y para Siva Peterson en Manchester, Nueva York, a principios de octubre de 1830. Los Elders sintieron un profundo interés en los lamanitas. Recuerden que no estamos ordenados cronológicamente, hermanos. Tenemos aquí cuando se les dio a ellos el llamamiento para salir en misión a llevar el evangelio a los lamanitas. Tenemos que ellos sintieron un profundo interés en los lamanitas, de cuyas bendiciones predichas la iglesia se había enterado por medio del libro de Mormón. Como consecuencia, se suplicó que el Señor indicara su voluntad en cuanto así en esa época debían enviarse élderes a las tribus indias del oeste. Y siguió entonces esta revelación. Y el Señor dijo: y ahora, concerniente a mi siervo Parley Pratt, he aquí, le digo, vivo yo, que es mi voluntad que declare mi evangelio y aprenda de mí, y sea manso y humilde de corazón. Cuando el Señor le dijo esas palabras a través del profeta José Smith a Parley Pratt, nos podemos preguntar y decir: pero si Parley Pratt estaba tan presto a servir al Señor, ¿por qué el Señor le pedía que fuera manso y que fuera humilde? ¿Qué pasaba? Recordemos que el Señor no solamente ve el presente, que el Señor conoce nuestros corazones y el Señor sabe lo que va a ocurrir. Tenemos que se presentó una situación mucho más adelante y fue por eso que el Señor le dio ese consejo al hermano Pratt. Muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta esos consejos que nos da el Señor y que pensemos: pero yo no hago esas cosas, yo no soy así. Si esas palabras llegan a nosotros, hermanos, es como una advertencia para que las atesoremos, para que las guardemos y para que tengamos cuidado. Tenemos que el Señor amonestó a Parley Pratt a ser humilde y manso de corazón. En el año de 1837, cuando hubo riñas y contiendas en la iglesia en Kirtland, él se dejó dominar por ese espíritu y hasta trató de apartar del profeta a John Taylor, hablándole de lo que él consideraba un error de José Smith. Mucho cuidado debemos de tener con eso, hermanos, de querer apartar a otros hermanos de lo que es la verdad, solamente basándonos en un razonamiento mortal que tenemos nosotros, en un razonamiento que no va con lo que el Señor ha revelado. El elder Taylor lo reprendió como un hermano. Parley Pratt fue llorando a hablar con el profeta y le confesó su pecado, ante lo que éste lo perdonó francamente, oró con él y lo bendijo. Fíjense en la actitud del profeta José Smith, algo que también nosotros debemos tomar como un ejemplo. Él no se mostró ofuscado, él no se mostró desconfiado, disgustado. Él oró junto con este hermano, él lo bendijo, le ofreció su apoyo. Así era su mansedumbre y también su hombría. Solamente un hombre de gran carácter puede poseer verdadera humildad. Una gran lección para Parley Pratt. Y por eso el consejo que el Señor le daba al principio, así como se lo dio a Oliverio Cowdery, y se recuerdan, cuando el Señor le decía que se cuidara mucho de su orgullo. Y ya vemos las dificultades que él había estado teniendo y que después continuó teniendo precisamente por no tomar en cuenta quizás ese consejo del Señor. Tenemos, continuando a lo que el Señor les dijo, les mencionó: y le he señalado que vaya con mis siervos Oliverio Cowdery y Peter Wigmer, hijo, al desierto entre los lamanitas,
Y también irá con ellos Silva Peterson, y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos, y soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos. Y observarán lo que está escrito, y no dirán que han recibido ninguna otra revelación. Y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento. Y darán oído a estas palabras sin liviandad, y yo los bendeciré. Amén. Vemos allí, hermanos, los consejos del Señor de nuevo. Tenemos que la siguiente revelación, que está en la sección 33, nos hablan del hermano Ezra Tyler y de Norton Swift en Fayette, Nueva York. Al presentarse esta revelación en la historia de José Smith, se afirma que el Señor siempre está dispuesto a instruir a los que diligentemente buscan con fe. Tenemos aquí que el Señor nos prepara para la obra que Él desea que hagamos, hermanos. Una lección muy importante. Vamos a ver qué pasó con estos dos hermanos. Vemos aquí revelaciones con respecto a determinadas personas, hermanos. En lecciones pasadas mencionábamos, y es lo que ha ocurrido en muchas de estas revelaciones, en la mayoría de ellas. Estos hermanos buscan saber qué es lo que el Señor desea que ellos hagan. El profeta pregunta al Señor y recibe en revelación lo que Él desea que esos hermanos realicen en su obra. Tenemos que nos dice en el primer versículo: he aquí, os digo mi siervo Ezra y Norton, destapad vuestros oídos y escuchad la voz del Señor vuestro Dios, cuya palabra es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque he aquí el campo blanco está ya para la siega, y es la hora 11ª, y la última vez que llamaré obreros a mi viña. Con respecto a este hermano que hemos mencionado, Ezra Tyler, tenemos una historia que él mismo dio a conocer y que es muy bonita. Fíjense lo que ocurrió. Ezra Tyler escribió que antes de bautizarse tuvo una visión en la que vino un hombre, menciona él, y le trajo un rollo de papel y se lo mostró, y también una trompeta. Y él dice: ese hombre me dijo que la hiciera sonar, y yo le dije que yo nunca había tocado una trompeta. Me dijo: tú puedes, inténtalo. Emitió el sonido más hermoso que jamás he escuchado. Cuando José Smith recibió posteriormente una revelación dirigida a Ezra Tyler y Norton Swift, que es lo que estamos mencionando, la cual ahora se halla en Doctrinas y Convenios 33, Ezra interpretó que la revelación era el rollo de papel de su misión, la revelación que recibió del Señor. Fíjense, hermanos, como el Señor se lo hizo saber a él también. Y el Señor le dice aquí cosas muy importantes. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos que lamentablemente el hermano Norton Swift, que hemos mencionado, se apartó de la iglesia poco tiempo después de haber recibido esta revelación, y junto con otras personas fundaron incluso otra iglesia llamada la Iglesia Pura de Cristo. Esta iglesia al poco tiempo se desintegró por completo. Tenemos entonces que el Señor les menciona a ellos que tienen su misión, como le ha mencionado a otros hermanos. Y tenemos que le habla de la hora 11ª, mencionamos allí, ¿verdad? ¿Qué significa la hora 11ª? Esta frase parece tener relación con la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25, del 1 al 13.
En dicha parábola, el esposo llegó a medianoche encontrando desprevenidas a la mitad de las vírgenes que lo esperaban. Así decir que es la hora 11ª, indica que el momento de la llegada del esposo está cerca. El presidente Joseph Fielding Smith demostró la forma en que esa frase se relaciona con otra parábola que enseñó el maestro. La época en que vivimos se compara con la hora 11ª. Y así es en el cómputo del tiempo que hace el Señor, pues estamos en el período final del mundo presente. El elder Orson Whitney se refirió a nuestra dispensación llamándola la noche del sábado del tiempo. Y según la parábola de los hombres empleados en la viña que está en Mateo 20, del 1 al 16, los que trabajamos en ella seremos recompensados si somos fieles, con igual recompensa que los que trabajaron previamente en otras dispensaciones en la historia de la humanidad. ¿Y qué significa cuando el Señor dice que es la última vez? Con esta frase, la última vez, el Señor se refería a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para que comprendamos lo que el Señor les está diciendo. Tenemos aquí que el Señor le dice, y de cierto os digo que he establecido esta iglesia y la he llamado del desierto. ¿Qué significa llamada del desierto? Esto significa, se refiere a la restauración de la iglesia. Fue traída del desierto porque viene de una apostasía que había durado siglos y la cual terminó con la restauración de la iglesia a través de nuestro profeta José Smith. Antes de esos versículos hay uno en donde nos habla también acerca de que se ha corrompido su viña. Hablan de supercherías sacerdotales y dice, porque todos tienen mentes corruptas. Yo quería mencionar algo allí muy importante, hermanos, porque cuando leemos las escrituras debemos procurar con mucha oración, investigando también todo lo que podamos, comprender qué quiere decir el Señor. Porque recordemos que nuestras palabras no son las de Él, nuestros caminos no son los de Él, y tampoco nuestros pensamientos. Para nosotros corrupto quiere decir una persona mala. Y muchas veces damos esta denominación a personas de otras religiones, a ministros de otras religiones. Debemos entender, hermano, que en este contexto en el que el Señor llama corruptos a otras personas de otras religiones, este término se refiere a que estas personas no tienen la verdad y están viviendo dentro de una religión falsa, lo cual no significa que sean personas malas. He allí la importancia de que entendamos los términos y los apliquemos correctamente para que no caigamos en ofensas, en juicios y en denigrar a otras personas equivocadamente, basándonos en algo que leímos en las Escrituras y que interpretamos bajo nuestra propia sabiduría. Tenemos que el Señor quiso decir que se han apartado de la verdad y que se han vuelto hacia lo falso. Todo hombre que enseña una doctrina falsa, que cree en una religión falsa y la practica, es corrupto, porque enseña lo que es impuro y no verdadero. Entendamos este versículo bien, hermanos. Tenemos que les dice muchas cosas y en el versículo 8 les dice algo muy hermoso. Le dice, abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Yo les invito, hermanos, a que escudriñen de nuevo esas escrituras donde nos hablan de Nefi, para que comprendamos lo que le quiso decir el Señor. ¿Cómo debemos ser para poder ser como Nefi, el de antaño, como mencionan en ese versículo? ¿Cómo era Nefi? Nefi era fuerte, ¿verdad? Nefi tenía una fe inquebrantable.
Nefi perseveraba, Nefi obedecía los mandamientos, Nefi confiaba en el Señor y sabía perfectamente que el Señor prepararía su vía. El Señor, hermano, nos llama a predicar su evangelio, tanto por el precepto como también con nuestro ejemplo. Muchas veces damos poco valor al ejemplo y pensamos que la única manera en la que nosotros podemos tener alguna influencia en las personas y ayudarlas es únicamente mediante las palabras, mediante explicarles todo el evangelio, y nos olvidamos de que esas personas nos ven, nos olvidamos que esas personas nos están observando y están analizando la forma en la que nosotros vivimos. Y el ejemplo, hermanos, es algo muy importante y muy valioso en la obra del Señor. Cuando hablamos del ejemplo, siempre recuerdo una historia que el presidente Harold B. Lee contó en una oportunidad y que se refería a un hombre, un hermano de la iglesia muy bueno, que no negaba su religión en ningún momento. Él hacía saber que era miembro de la iglesia, pero era un hombre muy tímido. Él tenía temor de llegarle a las personas y hablarles y decirles muchas cosas acerca de la iglesia, pero era un hombre muy correcto y muy honesto y muy servicial. Era una persona muy especial. Él trabajaba en una oficina de correos. Un día uno de sus compañeros y amigos se acercó y le dijo: quiero bautizarme en tu iglesia. Este hermano se quedó sorprendido y pensó, pero ¿qué está pasando? Y le dijo: pero ¿por qué quieres bautizarte en mi iglesia? Yo nunca te he hablado acerca de lo que nosotros aprendemos en la iglesia, nunca te he hablado de mi iglesia particularmente. ¿Por qué quieres bautizarte? Y esa persona le dijo a él: porque te veo a ti, veo como tú eres, de correcto, de honesto, de una persona confiable, de una persona honesta. Y yo pienso que si tú eres así, estando en esa iglesia, yo también quiero ser como tú. Yo también quiero conocer tu evangelio, quiero conocer tu iglesia, el evangelio de Jesucristo. Ven, hermanos, cómo nuestro ejemplo puede ser de gran ayuda a otras personas también. Cuando no quieren escuchar, cuando se niegan a escucharnos, no podemos desanimarnos y apartarnos, o quizás bajar los brazos y decir: es inútil seguir luchando. No, hermanos, es cuando más fuerte debemos estar y perseverar, dando nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor ejemplo. Y eso de seguro será siempre de gran ayuda. Tenemos que el Señor les dijo a estos hermanos en esa revelación que el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden para vuestra instrucción, y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. Por lo tanto, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas, y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Porque aquí de cierto os digo que yo vengo pronto. Esta advertencia, hermanos, que el Señor menciona aquí de que viene pronto, es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta, hermanos. Y esta advertencia de la parábola de las 10 vírgenes y de mantener nuestras lámparas encendidas nos advierte de la necesidad de estar preparados, hermanos, y no postergar nuestro arrepentimiento, no postergar nuestra búsqueda de la palabra y de la sabiduría que el Señor nos proporciona a través de las Santas Escrituras, a través de su profeta, a través de la revelación que nosotros podemos recibir al allegarnos a nuestro Padre Celestial. No podemos esperar, hermanos, el último segundo o los últimos días de nuestras vidas pensando que será suficiente, porque es un Dios de misericordia con arrepentirnos un momento antes de morir. El Señor es misericordioso infinitamente,
sí que lo es. Pero también es infinitamente justo, hermanos. Y tendremos el galardón que merecemos si nosotros postergamos y no estamos preparados para el momento en el que tengamos que comparecer frente a Él, como cuando nos menciona allí que llega el esposo. Debemos tener mucho cuidado con eso y aprovechar este tiempo que se nos ha dicho en tantas oportunidades, que es ahora cuando necesitamos arrepentirnos, es ahora cuando necesitamos aprender, cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos participar activamente en la obra del Señor. Tenemos entonces la sección 34, donde nos habla del hermano Orson Pratt, en Fayette, Nueva York. Tenemos también que nos dice que el hermano Pratt tenía 19 años de edad en aquel tiempo y se había convertido y bautizado 6 semanas antes, cuando oyó por primera vez la predicación del Evangelio, restaurado de los labios de su hermano mayor, Parley Pratt, de quien hemos hablado recientemente. Esta revelación se recibió en el hogar de Peter Wigmer Parley. El Señor le dice en el versículo 1, Orson, hijo mío, escucha, oye y ve lo que te diré yo, Dios el Señor Jesucristo, tu Redentor. Esas palabras que el Señor le dice, Orson, hijo mío, escucha, son palabras muy tiernas, hermanos, con las que el Señor invita al hermano Orson a que se acerque a Él, con las que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que nos acerquemos a Él y le escuchemos, como un Padre tierno y amoroso que es. Él le habla aquí en los versículos de muchas cosas. Les menciona acerca de que de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean llegan a ser hijos de Dios. Por tanto, eres mi hijo. Palabras muy hermosas, hermanos, que les pido que lean con detenimiento en sus hogares, porque aquí no podemos entendernos con todos los versículos, pero son muy bonitos. Y también dice en el versículo 10, por tanto, alza tu voz sin cesar, porque ha hablado Dios el Señor. Profetiza pues y te será dado por el poder del Espíritu Santo. Y si eres fiel, he aquí, yo estoy contigo hasta que venga. Y de cierto te digo, vengo pronto. Vuelve a advertirlo, hermano. Soy tu Señor y Redentor. Así sea. Amén. Tenemos, hermanos, que Él le dice a él que viene pronto, le advierte que debe estar preparado, así como nos advierte a cada uno de nosotros, que es muy importante que lo tomemos en cuenta siempre, hermano. Tenemos que en la sección 35 ya nos hablan de Sidney Rigdon. Se recuerdan que hablamos al principio que fueron los que enseñaron Oliverio Cowdery y Parley Pratt cuando salieron, y los otros hermanos cuando salieron en misión hacia los lamanitas. Dice, en esos días el profeta se ocupaba casi a diario en hacer una traducción de la Biblia. Se comenzó la traducción en junio de 1830 y tanto Oliverio Cowdery como John Wigmer habían servido de escribientes, pero ya ellos no estaban. Ellos salían a la misión. En vista de que para esa fecha habían sido llamados a otros deberes, entonces el hermano Sidney Rigdon había ido a ver al profeta y había manifestado querer saber qué quería el Señor que hiciera en su obra. Tenemos que se llamó a Sidney Rigdon por nombramiento divino para que le sirviera de escribiente al profeta en esta obra. Como prefacio al registro de esta revelación en la historia de José Smith se indica que en diciembre vino Sidney Rigdon de Ohio para consultar al Señor, y con él vino Edward Partridge, que era un hombre muy especial y muy bueno. Poco después de la llegada de estos dos hermanos, así habló el Señor, con la sección número 35, que es de la que estamos hablando ahora. Y Él les pide que escuchen su voz, y les dice en el versículo 3, he aquí, de cierto le digo a mi siervo Sidney, he puesto mis ojos en ti y en tus obras, y he oído tus oraciones,
y te he preparado para una obra mayor. Le dice en el versículo 6, pero ahora te doy el mandamiento de bautizar en agua y recibirán el Espíritu Santo por la imposición de manos, como lo hacían los antiguos apóstoles. Le explica una serie de cosas también en los siguientes versículos. Y le dice en el versículo 20, y un mandamiento te doy, que escribas por él. Y va a servir de escribiente el profeta. Y se darán las escrituras tal como se hallan en mi propio seno, para la salvación de mis escogidos. Y le dijo, y cuando no estés escribiendo, he aquí, a él se le concederá profetizar, y tú predicarás mi evangelio, y citarás a los santos profetas para comprobar las palabras de él, según le sean dadas. Guardad todos los mandamientos y convenios que os digan, y haré estremecer los cielos para vuestro beneficio. Y Satanás temblará, y Sión se regocijará sobre los collados y florecerá. Israel será salvo en mi propio y debido tiempo, y será conducido por las llaves que he dado, para nunca más ser confundido. Alzad vuestros corazones y regocijaos, vuestra redención se aproxima. No temáis, pequeña grey, el reino es vuestro hasta que yo venga. Y he aquí, vengo pronto. Así sea, amén. De nuevo el Señor menciona que viene pronto, hermanos. Tenemos que el Señor le dice que va a escribir por el profeta, mientras el profeta va realizando la traducción. El Elder Canon explicó el mandamiento que se dio en este versículo y dice, a Rignon, él le dio un mandamiento especial de que debía escribir por José. El Señor le hizo saber lo que José ya entendía, que las escrituras debían darse tal como están en el seno de Dios mismo, para la salvación de sus escogidos. Y poco después de esta ocasión, José comenzó la nueva traducción de las escrituras. Mientras trabajaba en esto, muchas verdades enterradas a través de los tiempos salieron a luz mediante su entendimiento, y vio en su pureza y santidad todos los hechos de Dios entre sus hijos, desde los días de Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Fue de gran ayuda, hermanos, esta traducción y todas estas cosas que habían estado perdidas y que a través de la inspiración del Señor dio a conocer a nuestro profeta José Smith, y que nosotros tenemos ahora incluida en esa revisión de todos esos versículos que el profeta tradujo y anexó y explicó, especialmente aquellas partes que no estaban incluidas. Tenemos entonces la sección 36, que nos dice que fue dada para Edward Patris, del cual hablamos al principio. Y nos dice que la historia de José Smith se indica que este hermano era un modelo de piedad y uno de los grandes hombres del Señor. Y el Señor le dice en el versículo 1, y así dice el Señor Dios, el fuerte de Israel, he aquí te digo, mi siervo Edward, bendito eres y te son perdonados tus pecados, y eres llamado a predicar mi evangelio como con voz de trompeta. Y pondré sobre ti mi mano por conducto de las de mi siervo Sidney Rigdon, y recibirás mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, el consolador que te enseñará las cosas apacibles del reino. Soy Jesucristo, el Hijo de Dios, por tanto ciñe tus lomos y vendré súbitamente a mi templo. Así sea, amén. Vamos a ver un poquito, hermanos, acerca de estas cosas que el Señor le menciona al hermano Patris. Tenemos que él le dice que debe predicar como con la voz de trompeta. Esto lo hemos escuchado antes, ¿verdad, hermano? ¿Por qué el Señor dice como con voz de trompeta? ¿Qué significa como con voz de trompeta? Con la voz de trompeta, dice. Antiguamente la trompeta se usaba para dar señal de alarma, para iniciar la batalla o para anunciar la llegada de la realeza. Por lo tanto, el sonido de las trompetas simboliza el anuncio de algo sumamente significativo. Es fuerte y claro y llama la atención a los que están a su alcance.
A Edward Patty se le llamó a predicar en esta forma, no de manera callada o tímida, sino intrépidamente con claridad y autoridad. Eso significa con voz de trompeta. También mencionamos en uno de los versículos, en el 2, acerca de las cosas apacibles del reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Poco antes de ser crucificado, Jesús prometió a sus discípulos el don de la paz. Eso lo tenemos en Juan 14, 27. Esta paz no es la del mundo, sino la paz interior que surge del conocimiento de que se ha encontrado la verdad, que se ha recibido la remisión de los pecados y que se está en la senda que lleva a la vida eterna. Ese conocimiento y seguridad viene del Espíritu Santo, al que se llama apropiadamente el Consolador, como nos dice en Juan 14, 26. Así es como todos los santos pueden en este mundo de tensión y dificultades recibir paz de Cristo, mediante el Espíritu Santo y la seguridad de que la senda por la que andan es correcta. Doctrinas y Convenios 6, 22 al 23 y 59, 23. La paz que nos proporciona nuestro Salvador, hermanos, la paz de saber de que estamos en la iglesia verdadera, que estamos en el Evangelio verdadero y eterno. Tenemos también que el Señor le habló de ceñir sus lomos. ¿Qué significaba esto? En el lenguaje bíblico, ceñirse los lomos es prepararse para la marcha o el trabajo. Los hebreos usaban fajas de tela cuando viajaban o trabajaban. En tales ocasiones se sujetaban la ropa con la faja para poder tener libre movimiento de brazos y piernas. Simbólicamente, los siervos del Señor deben estar preparados para efectuar su obra y para ir cuando Él los llame. Hablando de la necesidad de que los santos se ciñeran los lomos y se prepararan para proclamar más eficazmente el Evangelio en esta época, el presidente Kimball dijo lo siguiente: considero que una vez que hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor hallará el modo de abrir las puertas. Mas no existe ninguna razón por la cual el Señor deba abrir puertas si no estamos preparados para pasar por ellas. Cuando pido misioneros, no pido misioneros sin testimonios, ni misioneros inmorales. Pido que comencemos a preparar a nuestros jóvenes más temprano y mejor, en todas las ramas y todos los barrios de la iglesia en el mundo. He aquí otro cometido: que nuestros jóvenes lleguen a comprender que cumplir una misión constituye un gran privilegio y que deben hallarse en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales. Y además que el Señor no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, como nos dicen en Doctrinas y Convenios 1:31. Pido misioneros que hayan sido instruidos y preparados tanto en el seno familiar como en las organizaciones de la iglesia, y que lleven a la misión grandes anhelos. Esto significa ceñir nuestros lomos. Estas palabras son realmente hermosas, hermanos, y yo quería terminar con un poema muy bonito que escribió el presidente Lorenzo Snow, y dice lo siguiente con respecto a esa hermosa expresión que nosotros hemos escuchado que el Señor dirige a los hermanos cuando les dice: hijo mío. El poema dice lo siguiente: ¿no has sido imprudentemente osado al descubrir así al hombre su destino? Al despertar en él deseo tan elevado y abrir ante sus ojos un glorioso camino. No obstante, no es quimérico afirmar que el ser humano aquí tiene un desafío. La ya largamente recorrida senda real ha visto al justo convertirse en divino. Abraham, Isaac, Jacob
como el hombre hoy es, Dios una vez fue. Y así se nos revela el destino humano. Como Dios es ahora, el hombre puede ser. El muchacho, como el padre, ha crecido. Y ese es el curso natural del hombre. Que el hijo crezca a su padre parecido. No es ocurrencia que a nadie asombre. Hijo de Dios, que a su padre se parezca, no robaría figura a la deidad. Y en quien esta esperanza permanezca, aún del pecado se purificará. Hermoso poema del presidente Snow, hermanos, que realmente llena de gozo nuestros corazones, porque esa tierna expresión de nuestro Padre Celestial cuando nos dice, hijo mío, es una expresión de amor, es una expresión de protección, es una expresión de bendición, es una expresión eterna. Porque no me cabe ninguna duda, hermanos, y sé que somos hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros. Y sé que estamos en la iglesia verdadera, que podemos tener el gozo y la paz espiritual que nuestro Salvador nos da al tener el testimonio de saber que estamos en el lugar correcto, que tenemos el Evangelio verdadero y eterno en nuestras vidas. Sé sin ninguna duda que somos llamados a predicar el Evangelio y que debemos ceñir nuestros lomos y prepararnos para ayudar al Señor a que todos nuestros hermanos sean recogidos en ese recogimiento de Israel que tanto hemos mencionado, para que todos puedan tener estas maravillosas y eternas verdades con las que nosotros vemos bendecidas nuestras vidas. Sé que mi Padre Celestial vive, sé que mi Salvador vive, sé que nos aman, que nos esperan con los brazos extendidos y sé que preparan la vía para que podamos volver a ellos, que preparan el camino para que podamos ayudarles a edificar su reino aquí en la tierra. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se llama Si no sois uno, no sois míos. Doctrinas y Convenios del 37 al 40. Tengan, hermanos, una estupenda semana.